bienvenidos. Gracias por el interés en este taller. Mi nombre es Eugenia D'Angelo, dirijo la organización regional Mundo Sur y queremos ofrecerle, en un esfuerzo colaborativo con la red de promotores de ODS, este taller que lo llamamos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en la región como un objetivo posible. Durante el tiempo que dure este taller vamos a estar conversando con diferentes personas que forman parte de las dos organizaciones. Por la parte de Mundo Sur voy a estar señalando yo algunas cuestiones que tienen que ver con los ODS y su vínculo con los derechos humanos. Sofía Nieva va a estar hablando sobre una introducción a los ODS. Luego Juliana Herrera va a estar señalando metas e indicadores. Más tarde Ignacio Piana va a hacer una presentación de casos de buenas prácticas, porque queremos que este taller no solamente sea teórico, sino que también les proporcione las herramientas para poder bajarlo a la realidad de cada una y de cada uno. Y finalmente Juliana Bertolini va a estar señalando a través de campañas que salieron en diferentes países de la región. Va a tratar de bajar a través de esas campañas una respuesta, o va a tratar de ayudarles a crear una respuesta a esta pregunta disparadora de qué puedo hacer yo para contribuir a alcanzar el ODS 5. ¿Qué puedes hacer vos? ¿Qué puedes hacer vos como hombre? ¿Qué puedes hacer como mujer? ¿Como joven? ¿Como no tan joven? En fin. Queremos que sea un espacio no solamente de capacitación desde lo teórico, sino también de formación práctica que les sirva para poder realmente utilizar lo que vayan a aprender en este taller. Así que bueno, muchas gracias otra vez y esperamos que lo disfruten. Buen día a todos, todas y todos. Mi nombre es Sofía, soy parte del equipo de Mundo Sur y también soy parte de la red internacional de promotores de ODS, coordinando la provincia de Córdoba en Argentina. Es un gusto darle la bienvenida a este curso. Vamos a estar hablando del objetivo número 5. Sin embargo, en este espacio le vamos a dar un breve contexto e introducción a este espacio de capacitación y formación. Para hablar de los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante preguntarnos qué había antes, y la respuesta es que existían los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos fueron fijados por Naciones Unidas en el año 2000. Se trataba de 8 objetivos, 21 metas y 60 indicadores orientados a países de desarrollo que debían ser alcanzados en el año 2015, que atendían problemáticas urgentes a la realidad de estos países. Los ODM que se habían fijado eran erradicar la pobreza y el hambre, promover la enseñanza primaria universal, la igualdad de género, reducir la mortalidad de niños, mejorar la salud materna, erradicar el VIH, el paludismo y otras enfermedades, generar sostenibilidad del medio ambiente y promover la Alianza Mundial para el Desarrollo. Los ODM fueron revolucionarios, llamaron a la acción, nos interpelaron, hablaban de problemáticas globales. Fue la primera vez que se empezó a hablar de cómo atender la realidad que nos apuraba, que nos constreñía y que debía ser atendida por todos, por los estados, por las empresas, por la sociedad civil, por las organizaciones del tercer sector. Hubo un progreso sustancial. Si bien los objetivos no se cumplieron, no todo el esfuerzo fue en vano y existieron logros significativos que mejoraron la calidad de vida de un montón de personas en el mundo.
Entre los éxitos sustanciales de los Objetivos del Milenio, los informes de Naciones Unidas indicaban que al año 2015 se había reducido a la mitad las tasas mundiales de pobreza extrema y hambre. El porcentaje de desnutrición también había disminuido significativamente, la cantidad de niños que recibían enseñanza primaria había aumentado, la tasa mundial de mortalidad de niños menores a 5 años había disminuido en más de la mitad, la mortalidad materna disminuyó en un 45% a nivel mundial y también las muertes por paludismo y VIH en todo el mundo. Es decir, que los Objetivos del Milenio tuvieron un impacto positivo más allá de no haber sido concretados hacia 2015. En el año 2012, en el marco de los últimos años de los ODM, en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, en Brasil, se empezaron a gestar nuevos objetivos, muchos más desafiantes en términos ambientales, políticos, sociales y económicos a nivel internacional. Muchos de los líderes de los estados creían que a 2015 los objetivos no se iban a cumplir y que era necesario redoblar la apuesta. El 25 de septiembre de 2015 nacieron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos globales, 169 metas y 230 indicadores para erradicar la pobreza, para proteger el medio ambiente y asegurar la prosperidad de todos, todas y todes como parte de esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. El mismo año ocurrieron dos instancias a nivel internacional que son muy importantes y que marcan el contexto de estos objetivos. Por un lado, se firmó el Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres en marzo de 2015 en Japón. Y por otro lado, se llevó adelante la COP, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, que también comprometió a los países a llevar a acciones para proteger el medio ambiente en los próximos años. En líneas generales, los ODS son una hoja de ruta, son un documento que firmaron los líderes de todos los estados que son miembros de Naciones Unidas y que buscan ser alcanzados al 2030. Los ODS están interconectados, están integrados y son interdependientes. Se reconoce que la acción en un área genera y afecta a las otras. Es decir, que el desarrollo sostenible involucra un equilibrio social, ambiental y económico. El lema de los ODS es no dejar a nadie atrás. Es especial, reafirma nuestro compromiso por poner fin a la pobreza y nos invitan a crear un planeta más sostenible, más seguro y próspero para todos, todas y todes. Los ODS no son jurídicamente obligatorios. Sin embargo, se espera y esperamos que los países que han ratificado adopten sus propias estrategias para localizar los objetivos, para adaptar estos grandes objetivos que están en la agenda internacional a nuestros contextos inmediatos. La estrategia tiene que ser localizar los ODS, seleccionarlos en torno a cuál es nuestra realidad inmediata y generar políticas públicas, planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de todo el mundo. En este punto también es muy importante que las organizaciones del tercer sector, que las empresas y que nosotros mismos como ciudadanos nos empecemos a comprometer a partir de la generación de acciones en nuestros contextos que contribuyan finalmente a cada uno de estos objetivos. Por último, me gustaría decir que estos objetivos tienden a ser buscados o tendemos a mencionar que tenemos que concluirlos o alcanzarlos al 2030. Sin embargo, es muy importante en realidad problematizarnos esa afirmación, dado que no importa si llegamos o no llegamos a todos los objetivos que nos hemos planteado para el año 2030.
Lo importante y lo desafiante para todos, todas y todes es empezar a pensar que estos 17 objetivos, con todas sus metas e indicadores, tienen que transformarse en un modelo de gestión, de nuestros estados, en un modelo de gestión de nuestras empresas, en una manera de ver la realidad desde nuestra ciudadanía activa y participativa, y en una manera de monitorear y de contribuir con las sociedades desde el tercer sector. Esto quiere decir que no tenemos que llegar al 2030 y después olvidarnos de los objetivos, sino que tenemos que transformarlos en una manera de entender este mundo en el que estamos y de ahí empezar a generar acciones, propuestas, planes, proyectos que contribuyan a estos 17 objetivos que marcan una agenda internacional para todas, todes y todos los que estamos en este planeta. Si bien se han alcanzado logros sustanciales hasta el año 2019, la pandemia del COVID-19, coronavirus, que se ha expandido durante el año 2020 por todo el mundo, ha generado efectos adversos e impactos negativos que nos ponen en un lugar mucho más desafiante para los próximos 10 años. Entre los desafíos más visibles que tenemos es, por ejemplo, el impacto de esta pandemia en la población más vulnerable y empobrecida. El 10% de la población mundial vive en situación de pobreza y se estima que hacia el final de esta pandemia este número de pobreza y hambre se duplique. Por otro lado, los avances y los logros en torno al objetivo de la salud y el bienestar habían sido significativos. La esperanza de vida era mucho más alta, se redujo significativamente las causas de muerte asociadas a un montón de enfermedades. También la mortalidad infantil y la mortalidad materna había disminuido sus tasas, como ya lo venía haciendo desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, esta pandemia nos ha evidenciado la necesidad de estar preparados para problemáticas sanitarias emergentes que nos pongan en desafío y en la agenda atender estas urgencias como lo es el coronavirus. Por otro lado, la educación también ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia. El 90% de los estudiantes de todo el mundo han estado fuera de las aulas en este año. El coronavirus ha suspendido las clases presenciales y eso ha llevado a que todos los estudiantes empiecen a educarse a través del internet, a través de las tecnologías, y eso ha generado una brecha tecnológica significativa. Muchísimos estudiantes, y en especial de esta región de América Latina y el Caribe, no tienen dispositivos que permitan una conexión a internet o viven en zonas urbanas marginales o rurales a las que no llega la conectividad del internet como un derecho que ellos deberían gozar. Esto ha generado muchísimas problemáticas en la continuidad de los trayectos formativos y pedagógicos e impacta fuertemente en los niños, niñas, adolescentes que pueden estar en riesgo de deserción escolar. Sin dudas que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 también está fuertemente vinculado con los impactos negativos de esta pandemia. La igualdad de género había conseguido significativos avances en los últimos años. Hay más niñas escolarizadas, hay menos niñas con un matrimonio precoz, más mujeres líderes y más leyes que legitiman la igualdad de género a nivel internacional. Sin embargo, esta pandemia nos ha agravado desigualdades existentes para las mujeres y las niñas de este mundo, en términos de independencia económica, exposición a la violencia e informalidad en el trabajo. Hemos sido fuertemente golpeadas por el impacto del coronavirus en el mundo. Dos objetivos que es muy importante mencionarlos porque han generado un impacto y han tenido un impacto negativo con esta pandemia son el acceso al agua y saneamiento.
Uno de los lemas de esta pandemia ha sido lavarse las manos con agua y con jabón. Sin embargo, esta pandemia nos ha dejado en manifiesto que hay muchísimas personas que todavía no tienen acceso a agua limpia para prevenir y contener enfermedades. La higiene de manos hoy salva vidas y millones de personas no tienen agua salubre y los fondos son insuficientes para garantizar ese derecho. Por otro lado, el trabajo decente ha sido uno de los objetivos que también se ha visto golpeados por el COVID-19. Millones de puestos de trabajo se han perdido con los efectos económicos adversos que ha tenido esta pandemia a nivel internacional. Muchísimos empleadores han despedido a sus empleados y se ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. Por otro lado, también han tenido un efecto muy negativo todos aquellos trabajadores que se encontraban en subempleo o empleo informal, dado que no tenían un resguardo que los ampare en sus derechos laborales. Las desigualdades han sido, en líneas generales, aquellas que han aumentado significativamente con esta pandemia. Las desigualdades que ya existían en el mundo se han visto más afectadas y han tenido un efecto adverso en quienes son más pobres y en aquellas comunidades más vulnerables. Se han sacado a luz todas las desigualdades sociales, políticas y económicas que ya existían a nivel interno de cada país como entre todos los países. Esta pandemia ha generado que las poblaciones más vulnerables, como los refugiados, los migrantes, los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidades, mujeres, niños, niñas y la población LGTBIQ+, fueran mucho más afectados por los efectos negativos de esta pandemia que otros. Esto nos pone en un lugar crítico y desafiante para que no dejemos a nadie atrás, como lo dice el lema de estos objetivos. En relación a la acción por el clima, hemos visto cómo durante el año 2020 muchísimas emisiones de gas de efecto invernadero se han reducido. Se estima que han caído en un 6% por todas las restricciones de movimiento y recesiones económicas derivadas de la pandemia del COVID. Pero aquí es muy importante tener en cuenta dos datos. Que el 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que se había registrado jamás a nivel internacional. Los niveles de dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero aumentaron en récord en el 2019. Si bien este año hemos reducido todas esas emisiones por las medidas de confinamiento que se han tomado a nivel internacional en cada uno de los estados para contrarrestar la pandemia del coronavirus, es importante problematizarnos qué va a suceder cuando volvamos a los niveles de movilidad que teníamos previo a esta pandemia. Tienen que ser buenas prácticas más sostenibles las que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero y no una situación de confinamiento. Además, esta pandemia también ha traído un uso excesivo de plásticos y de elementos que contaminan nuestro medio ambiente, por lo cual es crítico y muy importante preguntarnos cómo vamos a seguir para generar una acción por el clima real y concreta en los próximos años. Otro de los objetivos que es muy importante mencionar y relacionar con el contexto en el que estamos viviendo es el objetivo de los ecosistemas terrestres. El brote de COVID-19 resalta la necesidad de abordar las amenazas que enfrentamos con las especies silvestres y los ecosistemas. Ya existían alertas de la comunidad internacional de especialistas, epidemiólogos y de personas que trabajan en la salud que advertían el aumento mundial de epidemias zoonóticas. El 75% de todas las enfermedades infecciosas en los humanos en estos últimos tiempos provienen de animales.
Para prevenir, detener y revertir estas situaciones necesarios planes, programas y proyectos que respondan a la actual pandemia, como asimismo un plan sólido para la protección de la naturaleza de aquí en adelante. Finalmente, me gustaría destacar que las ciudades sostenibles hacen alusión a un proceso de urbanización sostenible en todas las ciudades del mundo. Hoy, la rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes que se ubican en barrios empobrecidos con infraestructuras precarias y servicios inadecuados y sobrecargados. Esto ha empeorado, por ejemplo, la situación a raíz del COVID-19. El coronavirus ha generado un impacto devastador en todas las zonas urbanas, marginales, empobrecidas, en donde hay un alto nivel de población y en donde un montón de personas viven hacinadas en asentamientos informales y en donde esto dificulta cumplir con las medidas de confinamiento, distanciamiento y autoaislamiento que se han recomendado todos los estados del mundo. Ahora, es muy importante preguntarnos dos cosas. ¿Quiénes somos los encargados de cumplir estos objetivos? Como ya hemos mencionado previamente, los encargados de llevar adelante y motorizar estos objetivos son los estados que han ratificado estos objetivos, los estados nacionales, en coordinación con todas las jurisdicciones subnacionales y locales, a través de un proceso de localización que adapte estos grandes objetivos en políticas que se ajusten a las necesidades reales de nuestros espacios en donde estamos gobernando y que se ajusten a la población y a los contextos inmediatos en los que vivimos. Sin embargo, las empresas también tienen un rol fundamental y un valor compartido en torno a la construcción y al contribuir en estos objetivos a nivel local e internacional. Por otro lado, las organizaciones del tercer sector son las encargadas de motorizar propuestas activas y participación activa desde la sociedad civil y asimismo los ciudadanos desde su individualidad son los responsables de hacer un seguimiento, un monitoreo y de reclamar transparencia para saber qué estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo desde nuestro lugar a todos estos 17 objetivos que nos ha planteado Naciones Unidas. Es decir, que se deben motorizar acciones de coordinación y de planificación de políticas, se debe movilizar una ciudadanía y una participación activa, se deben generar procesos de incidencia desde el tercer sector, se deben proponer políticas empresarias que sean sostenibles, se deben generar articulaciones transversales de estados, de empresas y de organizaciones, se deben proponer proyectos territoriales que contribuyan a estos objetivos, se debe generar un espacio de intercambio de buenas prácticas para poder compartir todo lo que estamos trabajando en cada uno de los lugares y así poder socializar y contribuir a que otro pueda problematizarse y generar acciones similares. También tenemos que llevar adelante acciones de sensibilización, de concientización y de difusión de estos objetivos, generar investigaciones, producir conocimiento y una capacitación y formación activa en esta temática. Me gustaría cerrar esta sección con la pregunta: ¿y después de la pandemia qué vamos a hacer? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en un mundo post-pandémico nos exige muchísima más cooperación, integración regional, trabajo multilateral y nuevos sectores estratégicos que se incorporen a contribuir para estos objetivos. Las estimaciones señalan que los efectos de la pandemia generarán y ya están generando una recesión muy difícil para todos los países de este mundo, un importante deterioro en los indicadores laborales, muchísimo desempleo y muchísimo empobrecimiento en las poblaciones de todos nuestros países. Entonces, hemos visto que los impactos de este virus ya se visibilizan y todavía no terminamos de transitar esta pandemia. Para cuando podamos generar una situación mucho más estable, entonces
es importante concentrarnos en las consecuencias negativas en torno a la desigualdad, a la pobreza, al hambre, al desempleo, a la deserción escolar, el trabajo infantil y la informalidad laboral, que hoy están aumentando a niveles exponenciales mientras transitamos esta pandemia del coronavirus. Bueno, seguimos entonces con este taller. En esta sección vamos a conversar sobre el vínculo entre los ODS y los derechos humanos. Vamos a ver dónde está este vínculo y de qué manera influye que exista este vínculo, ¿no?, de derechos humanos y ODS. Que pareciera que fueran dos mundos diferentes, pero bueno, como vamos a ir conversando, no es así. Bueno, como saben, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue ampliamente reconocida como el proceso más participativo de la historia de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como consecuencia directa del proceso inclusivo adoptado para su definición, se convirtió en uno de los instrumentos más completos y más poderosos para el desarrollo sostenible. Entonces, a diferencia de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la lista de tareas pendientes que tienen los estados de todo el mundo para poner fin a la pobreza, para reducir las desigualdades, para hacer frente al cambio climático. Y bueno, y es a través de esta Agenda 2030 que se incorporan una amplia gama de principios y de normas de derechos humanos en todos sus objetivos. En los 17 ODS, al margen de que, como saben, no está específicamente establecido, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, sin embargo, o sea, que no está establecido de una manera expresa el derecho a gozar de una educación de calidad, sí está reconocido dentro de los objetivos. Entonces, como vamos a ir viendo, hay un vínculo directo, un vínculo muy fuerte entre las convenciones, los tratados, los acuerdos, es decir, los diferentes textos de derechos humanos que hay a nivel internacional y, en definitiva, los 17 ODS o la agenda, mejor dicho, la Agenda 2030. Entonces, la importancia de comprender la relación entre los ODS y los derechos humanos no es una cuestión meramente ilustrativa o algo que es solo teórico, ¿no? Sino que nos tiene que interesar porque es la manera, o sea, a entender esta conexión entre ODS y derechos humanos nos ayuda también a poder comprender la profundidad de las obligaciones que tienen los estados de rendir cuentas, en definitiva, respecto a los compromisos con un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos y con los propios ODS. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto es especialmente pertinente porque, si bien, y esto tiene que estar claro, si bien la Agenda 2030 no es un instrumento jurídicamente vinculante, es decir, no podemos decir que si un Estado no cumple con lo dispuesto por la Agenda 2030 es internacionalmente responsable, no podemos decir esto. Lo cierto es que las convenciones, los pactos internacionales de derechos humanos son, en realidad, instrumentos vinculantes de derecho internacional. Es decir que los pactos y convenciones de derechos humanos que influyen, y ya vamos a ver cómo, en el texto de la Agenda 2030, hacen que
si bien la Agenda 2030 o el no cumplimiento de lo dispuesto por la Agenda 2030 no puede ser exigido a los estados, sí puede hacerlo en forma secundaria, digamos, al no haber el estado en cuestión en que estamos hablando cumplimentado con lo dispuesto por alguna convención internacional. Entonces, a través de un texto jurídico que sí es vinculante para los estados, podemos, además, de una manera un poco más soslayada, si se quiere, también reclamar el no cumplimiento del Estado, en definitiva, con la Agenda 2030. Pero siempre teniendo en cuenta que la agenda no es un texto jurídicamente vinculante, como sí lo son los tratados de derechos humanos. Pero vamos a ir un poquito más allá. Tenemos que saber, para quienes no vengan del derecho, que estos instrumentos de derechos humanos, estos instrumentos fundamentales de derechos humanos, son supervisados a nivel mundial por determinados comités de expertos independientes en el marco de lo que se llama Sistema de Órganos Creados en Virtud de Tratados de Derechos Humanos, y que en la mayoría de los casos se puede, como les digo, invocar estos instrumentos a nivel internacional utilizándoselos como herramientas valiosas para los derechos humanos de las personas. Entonces, utilizamos estas herramientas jurídicas que de por sí su cumplimiento es supervisado por un comité de expertos para también, en segundo término, exigir el cumplimiento de la Agenda 2030 o pedir el cumplimiento de la Agenda 2030. Una de las características que tienen los derechos humanos y que en cierta manera nos remite también a los ODS es que los derechos humanos o derechos fundamentales son interdependientes y están interconectados. Y toda la Agenda 2030 se establece y se asienta justamente sobre la base de este complejo o este paquete de derechos humanos universales. Esto explica justamente por qué no hay un ODS específico sobre los derechos humanos, o por qué en cada uno de los ODS no se dice específicamente, no se hace mención específicamente a uno de los derechos humanos. El motivo es claro, es porque en realidad los derechos humanos son parte integrante de todos los ODS. Es decir, si la implementación de los ODS no se respeta, o sea, no respeta, si la implementación de los ODS no respeta los derechos humanos, no se hace, no se logra teniendo en cuenta el enfoque en derechos humanos, entonces, en última instancia, el avance va a ser ilusorio, porque no va a tener una base firme. Para decir algunos números, o sea, se estima justamente que más del 90% de hecho de las metas de los ODS están incluidas en los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si no se avanza en la implementación de los tratados de derechos humanos, entonces más del 90% de los objetivos de los ODS no van a poder ser cumplidos. Y este es el vínculo directo. Ya van a ver enseguida, como vamos a ver en un ratito, cada uno de los ODS, de hecho les voy a sumar en la pantalla algunas gráficas que muestran justamente la relación. Cada uno de los ODS tiene, y cada una de las metas de los ODS tiene una directa vinculación con algún tratado o convención de derechos humanos, con algún artículo en particular. Pueden prestar atención a el ODS 5, que es sobre el que versa este taller, y van a ver entonces cómo
cada una de las metas del ODS 5 está directamente relacionada con algún o algunos tratados de derechos humanos, o convenciones o acuerdos. Como les vengo diciendo, esta relación derechos humanos ODS es bidireccional. Esto también es importante que quede claro, es bidireccional. O sea, no se trata simplemente de cómo la promoción y protección de los derechos humanos contribuyen a la realización de los ODS, ¿no? Sino también de cómo el avance hacia el logro de los ODS puede contribuir al disfrute de los derechos humanos. Y esto inclusive tiene lógicamente directa vinculación con el compromiso de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que es a la vez un imperativo de los ODS, pero también es una obligación de derechos humanos. Es decir, es los derechos humanos a igualdad y a no discriminación, ¿no? Este es un ejemplo claro. Derechos humanos a igualdad y no discriminación es uno de los principales derechos de la Convención Universal de los Derechos Humanos, y lo tenemos como base de los ODS, no dejar a nadie atrás. Entonces, cumplir con este objetivo en el contexto de la Agenda 2030 solo es posible a través de lo que es la realización y la protección de las obligaciones y compromisos de derechos humanos por parte de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, lo que vemos es que los ODS y el sistema de los derechos humanos, en definitiva, como vamos comprendiendo, se refuerzan mutuamente. Es decir, el sistema de derechos humanos aporta el carácter vinculante, como les decía. Es decir, que puede ser exigible, puede ser el Estado responsable internacionalmente si no lo cumple, ¿no? Hay mecanismos, como les decía también, de supervisión, de rendición de cuentas. Pero los ODS aportan o le dan visibilidad a los derechos y evidencian justamente el enfoque indivisible que es muy necesario en todos los aspectos múltiples de los derechos humanos. Además, los ODS, ¿qué hacen? Bueno, integran personas, planeta, prosperidad, paz y colaboración para el logro del desarrollo sostenible. Por eso es que el diálogo entre estos dos mundos no es que son dos mundos que se conectan o se tocan, sino que realmente hay una conexión total. O sea, me imagino que son dos mundos que se funden realmente y que en cierta forma se refuerzan. Por otro lado, otra de las cuestiones también que es importante, que es interesante que tengan en cuenta, es que cuando analizamos desde la perspectiva de los instrumentos de derechos humanos existentes, es decir, desde los tratados, desde las convenciones, etc., muchas metas de los objetivos de desarrollo sostenible estas metas pasan de ser un objetivo o una aspiración para convertirse en derechos inmediatos. O sea, en este sentido, por ejemplo, la implementación de los ODS puede ser mucho más efectiva si está guiada por un enfoque de derechos humanos y si se consideran las conclusiones y recomendaciones de los órganos de tratados mundiales y regionales, así como también todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces, realmente por eso es muy importante tener en cuenta esta vinculación. ¿Para qué? Y para que en definitiva quienes estén a cargo de crear políticas públicas o crear soluciones lo hagan a través de un enfoque de derechos humanos. Es la única manera que si se quiere realmente alcanzar los ODS, a través de políticas que sean sustentables, sostenibles,
en el tiempo y que realmente tengan un impacto y realmente sean un paso adelante para poder alcanzar estos ODS, es necesario sí o sí que sean con enfoque en derechos humanos. Y agrego también con perspectiva de género. Y esto, como vamos a ver durante este taller, es fundamental porque cada uno de los ODS, entonces, como les decía, tenemos que tener muy en claro que cada uno de estos ODS tiene una vinculación directa con cada uno de los ODS tiene una vinculación directa con los tratados, con diferentes tratados o diferentes artículos o particulares artículos de tratados o convenciones. Pero no olvidemos también que cada uno de los ODS, además de verlo con un enfoque en derechos humanos, tratando de ver cuál es el derecho en cuestión al que se está refiriendo, la meta y demás, tenemos que verlo con un enfoque con perspectiva de género, teniendo en consideración que para las mujeres, para las niñas, alcanzar cada uno de los ODS no están en un pie de igualdad para poder alcanzar cada uno de los ODS. Entonces, esto hace que tengamos que analizar los ODS con esta doble, no doble vara, pero diría doble lente, con los lentes de los derechos humanos y con los lentes de la perspectiva de género. Y de esta forma es necesario que analicemos cada ODS, que pensemos cada política pública, que pensemos cada respuesta y que pensemos inclusive también cada acción de cada una y cada uno de nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, que de por sí tenemos muchas herramientas para contribuir a alcanzar los ODS. Es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de el derecho a la educación, del ODS relativo a la educación, que tengamos en cuenta que las niñas y los niños no se encontrarán necesariamente en una paridad para poder acceder a ese ODS de una educación de calidad, sino que, tendremos que ver de qué manera equiparamos las cosas para que luego sí podamos alcanzar ese ODS. Pero tenemos que sí partir de la base de ponernos estas gafas de perspectiva de género y decir, ¿a quiénes va a ir dirigido esta acción o esta actividad que estoy buscando, que impacte y que colabore para poder alcanzar estos ODS? Esta acción realmente no va a impactar de la misma manera en niñas que en niños. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo desde mi lugar para poder colaborar a que sean beneficiarias y beneficiarios en un pie de igualdad? Quedamos, me parece que ha quedado espero que haya quedado bastante clara la vinculación entre ambas cuestiones, entre ODS y derechos humanos, entre la necesidad, el tema de que los derechos humanos y ODS están totalmente vinculados, que los derechos humanos le aportan en definitiva la obligatoriedad, ¿no? Y que los ODS les aportan a los derechos humanos la visibilidad. Si tienen alguna duda al respecto, no dejen de consultarnos y les agradecemos. Hola, soy Julie. Vivo en Catamarca, Argentina y formo parte del equipo de Mundo Sur. Hoy les voy a contar sobre las metas e indicadores de los ODS, especialmente del número 5. El ODS número 5 se propone responder a los desafíos de alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, que sin dudas contribuirá a cumplir con los objetivos restantes. Por eso es crucial que para lograr el potencial humano y el desarrollo sostenible, la mitad de la humanidad disfrute plenamente de sus derechos humanos y sus oportunidades. El objetivo 5 consta de 9 metas, que orientan a los países hacia un camino que promueve el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Pero, ¿qué es una meta? La definimos como un objetivo específico y medible que contribuirá a la consecución de uno o más objetivos.
Cada país puede adecuar las metas a su contexto político, conforme a sus necesidades, intereses y recursos disponibles para lograr su cumplimiento. ¿Cómo puede medirse el progreso hacia el ODS 5? Por medio de indicadores de cambio o continuidad que permiten medir de qué forma una unidad determinada, por ejemplo un estado, una región o una provincia, va progresando en relación a una meta específica. La elaboración de los mismos se realizó mediante varias consultas y reuniones entre diferentes sectores de la comunidad internacional, como ser los estados, las organizaciones internacionales, participaron universidades, la sociedad civil y ONGs, entre otros actores, que proporcionaron una base sólida y amplia para supervisar la igualdad de género en la Agenda 2030. De esta manera, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó 14 indicadores globales para monitorear el ODS 5 y elaboró una herramienta de clasificación según su desarrollo metodológico y la disponibilidad de datos a nivel global. Esta se enmarca en 3 niveles. Los niveles 1 y 2 poseen métodos y normas para producir indicadores comparables que son recopilados regularmente por los países, pero no todos tienen acceso. En el caso del número 3, los indicadores carecen de metodologías y estándares definidos, por lo que los países deben elaborarlos. Actualmente no se encuentra ningún indicador en este sector, pero es importante mencionar que todos los indicadores son igualmente significativos y que su división está destinada únicamente a ayudar en el desarrollo de estrategias para implementarlos. En los indicadores de nivel 1 y 2, la disponibilidad de datos a nivel nacional puede no estar necesariamente alineada con la clasificación mundial, y los países pueden crear su propia categorización para su implementación. Asimismo, para lograr el éxito de la Agenda 2030, se debe mejorar en la capacidad técnica e invertir en el sistema estadístico de los estados, principalmente los que se encuentran en vías de desarrollo. Los ODS en general deberían incluir indicadores de género adicionales para las metas relevantes e incluir un desglose sistemático por sexo en todos los objetivos y metas, siempre y cuando esto fuera pertinente. También sería importante que se desagregaran por edad, debido a que la desigualdad de género a lo largo de la vida de mujeres y niñas se experimenta de forma diferente. Y por último, también debe diferenciarse por raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica, entre otras características, para que concuerden con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales y así captar mejor la desigualdad interseccional. En cuanto a las metas, la número 1 es erradicar todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas en todas partes. Esto puede evidenciarse en la ley o en la praxis, ya que los resultados desiguales alcanzados entre hombres, mujeres y niñas son las consecuencias de prácticas desiguales que impiden que las mujeres gocen plenamente de sus derechos humanos. Para alcanzar la igualdad de género, es necesario eliminar todo tipo de discriminación. Esta meta resulta crítica para los ODS, ya que su naturaleza dominante y universal hace que sea difícil de medir. Ergo, el indicador propuesto es determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Para realizar una medición sobre esto, se puede observar en una unidad, por ejemplo un estado, si la ley nacional se garantiza una remuneración equitativa por un trabajo de igual valor, o si la legislación prohíbe la discriminación. También se puede ver si se respeta la Convención 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, etc. La meta número 2 nos habla de erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, en el ámbito público y privado, incluyendo la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Para erradicar este flagelo se debe medir su prevalencia en todas sus formas y principalmente el tipo de violencia más común que sufren las mujeres, que es la violencia ejercida por la pareja. El indicador de esta meta es la proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja. La disponibilidad de datos sobre violencia hacia mujeres mejoró notablemente en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer en este ámbito. Por eso es importante que la medición se realice sobre todos los grupos etarios, incluidas las mujeres menores de 15 años y mayores de 49 años, ya que este rango no es el más utilizado a nivel mundial. También sería importante que se detalle información sobre la clase social, el origen étnico, la ubicación en área rural o urbana, etc. El otro indicador de esta meta es la proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja. Para comprender mejor la naturaleza de este tipo de violencia, el indicador que se identifica es el perpetrador, es decir, la persona que ejerce la violencia, ya sea su pareja, otro pariente, una persona ajena a la familia. Además, se tendrá en cuenta la explotación y el tráfico sexual de niñas a nivel mundial. La meta número 3 es erradicar todas las prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Estas prácticas representan graves violaciones a los derechos humanos y poseen consecuencias negativas para las niñas, ya que, por ejemplo, el matrimonio infantil se relaciona con las pocas oportunidades de acceder a educación de calidad e incrementa la posibilidad de embarazos en adolescentes, que a su vez aumenta el riesgo de mortalidad materna en este grupo etario. En esta meta se propone medir la proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años. Y también medir la proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación o ablación genital femenina. Pasando a la meta número 4, que es reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados a través del establecimiento de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y también de la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar. Las consecuencias de las mujeres y niñas de asumir roles socialmente atribuidos conlleva que ellas sean las encargadas generalmente del trabajo no remunerado en tareas del hogar, como cocinar y limpiar, y en tareas de cuidado de adultos mayores o niños. El indicador propuesto es medir la proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado. Las consecuencias de las cargas excesivas de trabajo doméstico y de cuidados ejercidos por mujeres afectan su educación y salud, particularmente las niñas. La meta número 5 nos habla de asegurar la participación total y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo. El nivel de libertad del que gozan las mujeres y las niñas está relacionado con el hecho de tener voz y participación en el proceso de tomas de decisiones, que determinan el curso de sus vidas. Las mujeres participan en todos los niveles de la política, con diversas funciones y en todas las esferas de la administración pública, como candidatas a elecciones, como miembros del Parlamento, como ministras, jefas de Estado, etc. Sin embargo, no es fácil encontrar datos que midan precisamente la representación femenina en todos los ámbitos políticos. Por eso se plantearon los siguientes indicadores. Medir la proporción de escaños ocupadas por mujeres en parlamentos, gobiernos locales y cargos directivos. Un bajo porcentaje de estos datos son recolectados por ONU Mujeres, ya que recoge datos sobre mujeres jefas de Estado y de gobierno, pero no se tiene conocimiento preciso a nivel global de la cantidad de mujeres que ocupan cargos en gobiernos locales. Pasando a la meta número 6, nos habla de asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos.
Esto representa retos y riesgos particulares, debido a que la restricción de los derechos y la falta de salud adecuada de las mujeres y niñas significan una carga global de enfermedades entre las mujeres de edad reproductiva. El parto y el embarazo son la causa principal de muerte entre niñas de 15 y 19 años. Además, alrededor de 200 millones de mujeres en todo el mundo intentan acceder a métodos anticonceptivos y no logran conseguirlo, principalmente en países subdesarrollados. Los indicadores sugeridos para esta meta son medir la proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva. Y también cuantificar el número de países con leyes y reglamentos que garantizan a los hombres y a las mujeres un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto. Llegando a la meta número 7, esta nos propone emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos. La importancia que genera el acceso igualitario entre mujeres y hombres al control de los bienes económicos, como tierras y bienes financieros, radica en que proporcionan un medio para obtener ingresos, enfrentar crisis económicas y obtener créditos bancarios, que generalmente favorecen a los jefes de familia, relegando a las mujeres a un segundo lugar dependiente del primero. Los indicadores en esta meta deben acordar marcos jurídicos y políticos para que las mujeres puedan acceder a las tierras, ser titulares de ellas y tener la potestad de venderlas, arrendarlas o emplearlas como garantía. Ellos son, por ejemplo, la proporción del total de la población agrícola o con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas. La proporción de mujeres entre los países, los titulares de derechos sobre tierras agrícolas. Y también se propone medir la proporción de países cuyo ordenamiento jurídico garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras. La meta número 8 nos habla de mejorar el uso de la tecnología instrumental, de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. Las tecnologías de la información y la comunicación, como es el teléfono celular, son los medios que mejoran el acceso a la información y a los servicios financieros en áreas urbanas y rurales remotas. Las TICs revolucionaron la economía y la interacción social, principalmente en la forma en que se genera, se difunde y se obtiene información. El acceso a ellas es un medio que puede empoderar a las mujeres y niños. El indicador propuesto para esta meta es medir la proporción de personas que poseen un teléfono móvil. Y por último, llegando a la meta número 9, que es aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles. El indicador proveído en esta meta es medir la proporción de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la asignación de fondos públicos para ese fin. Por eso se reconoce el rol fundamental que cumplen los gobiernos para promover la igualdad de género y alcanzar resultados exitosos en la administración de los recursos públicos. Este indicador es monitoreado por ONU Mujeres. Llegando al final y a modo de reflexión, es importante mencionar que todos los actores involucrados, desde los estados, pasando por las organizaciones internacionales y el tercer sector, como así también las empresas, asumen el compromiso y contribuyen de forma eficiente al cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Pero de qué forma? No sería realizando acciones al azar en cuestiones ambientales, sociales o de género, sino teniendo la responsabilidad de generar un progreso hacia el cumplimiento de las metas planteadas en cada uno de los 17 objetivos. Y principalmente, que las prácticas determinen los indicadores desarrollados, para ver su uso y cómo se van trabajando. Y así, de esta forma, lograr en un futuro no tan lejano el tan ansiado desarrollo sostenible.
Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Amán, soy el secretario general de la Red Internacional de Promotores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y queremos agradecerles junto a Mundo Sur por haber participado en este primer día del taller sobre el ODS 5, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en la región como objetivo posible. Desde ambas instituciones estamos más que comprometidos con transversalizar el enfoque de género como una acción concreta para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tenemos un compromiso histórico en comenzar a valorar y a dar por eliminadas aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad como parámetro de desarrollo de la sociedad, en la cual la mujer se ha visto en un lugar menor de participación y de reconocimiento de sus acciones y sus valores dentro de esta sociedad. Y tenemos que caminar en torno a la igualdad como un logro particular que permita la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible y todos sus 17 objetivos, ¿no? Sin duda alguna hemos visto históricamente cómo hemos enfocado nuestro desarrollo y cómo hemos minorizado el compromiso hacia los demás géneros por parte del género masculino, y la verdad que ahí tenemos un compromiso histórico en resolver aquellas cuestiones que venimos heredadas, ¿no? De todas las aristas del desarrollo, que va desde el arte, considerando que en la mayoría de los museos del mundo tan solo el 5% de las obras corresponde a mujeres y el resto corresponde a los hombres, y que actualmente incluso las producciones artísticas generadas por hombres valen mucho más que las generadas por mujeres, y hay mujeres que han usado seudónimos masculinos para poder comercializar o exponer su arte desde ese nivel, hasta conocer que dentro de lo que es el desarrollo y el mundo de la publicidad, tan solo el 6% de las publicidades rompen, ¿no? O buscan eliminar los estereotipos de géneros, mientras el 45% las reproduce esos estereotipos de género que ya vemos como una situación antigua dentro de este nuevo concepto que nosotros estamos teniendo de desarrollo sostenible. Si vamos a las cuestiones de la empresa, del empleo, del trabajo, vemos que el empleo formal es mucho más grande en hombres que en mujeres. Dentro de la población activa también es el hombre el que tiene mayor cantidad de empleo en desmedro de la mujer, e incluso en los cargos directivos, tanto de medio como de alto nivel dentro de las empresas, son los hombres los que ocupan esos lugares, ¿no? Incluso dentro de organizaciones que tienen el trabajo más direccionado hacia la vinculación con la mujer, ¿no? Y esto se reproduce, y en esta situación del COVID-19 vemos que también son las mujeres y las niñas las más afectadas, tanto por las cuestiones de educación como de empleo. Son las mujeres las primeras desempleadas que ha dejado el COVID en la región. Y sabemos que el COVID ha puesto en relieve todas aquellas situaciones que reproducen, como lo decimos nosotros, las brechas de pobreza y de desigualdad. Entonces, hoy estamos en un momento histórico en poner un parate definitivo a esta situación, en poder pensar entre todas y entre todos cómo lograr, ¿no?, el cumplimiento de este objetivo tan particular. Hay objetivos que son muy fuertes para nosotros dentro de la red internacional, que tienen que ver con que lograrlos implica el aporte concreto a la eliminación de las brechas y a la conquista de esas agendas tan necesarias para la conquista del resto de los objetivos, ¿no? Sin duda alguna, cuando hablamos de cambio climático vemos la interacción que tiene con cuestiones de género. Cuando hablamos de educación vemos la interacción que tiene con cuestiones de género. Cuando hablamos de salud vemos esa misma interacción. La verdad que la igualdad de género es un enfoque transversal que todos debemos tener. La idea de estos espacios formativos, de estos talleres, de estos encuentros, tienen que ver con empezar a fortalecer esas habilidades y capacidades que nos permitan hacer el mainstreaming de género, hacer una transversalización del enfoque para incluirlo en todas las campañas, políticas, acciones, en todos los espacios donde tengamos posibilidad de desarrollo. Hoy queremos empezar a vincularnos con este objetivo, empezar a ver qué es lo que nos falta lograr, cuáles son las preponderancias más destacadas de la región para poder abordar esta cuestión y comprometernos todas y todos a lograr este objetivo. Es posible lograr la igualdad de género porque también nosotros consideramos que es posible lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es posible sin duda alguna con el aporte de todas y de todos, con el compromiso de las instituciones, con nuestro rol profesional abocado a esta nueva agenda de la sostenibilidad, que implica empezar a desarrollar y a crear un mundo completamente diferente y transformador para lograr de una vez y para siempre vivir en una sociedad basada en el equilibrio entre el ambiente, la economía y la sociedad, y donde no dejemos a nadie atrás. Y este es el parámetro fundamental que a mí me parece destacable citar en el marco de este taller,
de este encuentro, de este proceso formativo, el no dejar a nadie atrás es el foco fundamental y lo que tenemos que seguir para lograr la igualdad de género. Muchas gracias a todas y a todos.